mi gente? Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su espacio La Voz del Pueblo, un medio noticioso informativo donde tratamos de ser imparcial e independiente, donde usted es el jurado. El tema de hoy es el tema que está en la tendencia mundial, es la crisis que está ocurriendo, esta guerra malvada que ocurre entre Rusia y Ucrania. Pero hemos visto muchos medios de comunicación que se parcializan hacia un país y hacia otro. En este caso, nosotros queremos ser totalmente imparcial y queremos que usted sea el jurado de los hechos. Es por esto que estamos preparando este programa desde el génesis, desde el comienzo de esta crisis, que no fue ahora, ni 6 meses, ni 2 meses, ni 2 años. Estamos hablando, señoras y señores, de 8 años en conflicto que tienen esta ciudad de Donetsk y Lugansk, que pertenecen a Ucrania, pero que ellos se autodeterminan independientes, se autoproclaman independientes porque ellos su sentimiento está con Rusia. Ellos quieren ser aliados de Rusia, teniendo su propio gobierno estas naciones, cosa que esta nación de Ucrania no está de acuerdo, pero que situaciones que pasaron desde el 2014, estamos hablando más de aproximadamente 8 años, donde estos ciudadanos eran golpeados, según el reporte de nuestra cadena internacional, del cual tomamos la fuente, el noticiero RT. Vamos a presentar este resumen de noticias de lo que pasó hace 8 años en este territorio del Donbass, Donetsk y Lugansk. Adelante, señor director. Luego venimos con otro reportaje de la guerra actual para que usted sea el jurado. Estas imágenes muestran al parecer los bombardeos en Donetsk, probablemente con cohetes Grad. Tanto los rebeldes prorrusos como el ejército ucraniano se atribuyen la reconquista del aeropuerto de la ciudad. Para los habitantes, la guerra ha regresado con toda su fuerza. Varios barrios han sido atacados. Un proyectil cayó en una casa. Alcanzó a un hombre que pasaba por allí. Lo despedazó. Supongo que los disparos provienen de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Desde territorio ucraniano no se escuchan. El aeropuerto, aquí en imágenes tomadas por un dron, está destruido pero sigue teniendo importancia estratégica. El ejército ucraniano defiende que su ataque no socava los acuerdos de paz de Minsk, solo restablece la línea de frente. Según fuentes rusas, el presidente Putin ha formulado una nueva propuesta de paz con pasos para un alto el fuego. Pero el presidente ucraniano Poroshenko no la acepta. A su vez, Moscú rechaza la exigencia de Kiev de firmar y respetar los acuerdos de Minsk. Rusia no se considera parte en el conflicto. Tras la reanudación de los combates en el este de Ucrania, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha ofrecido la ayuda de su organización para impulsar un plan de paz serio. Y seguimos analizando todo este conflicto con Mar Romero Sala. Mar, gracias por estar con nosotros una semana más en esta sección especial, haciendo el análisis de todo lo que ha ocurrido en Ucrania. Vamos a hablar del conflicto en las regiones del Donbass. Hablamos de Donetsk y Lugansk, que todo empezó allí en el 2014. Así es, Raúl, muy buenos días. Seguimos explicando distintas aristas de este conflicto. Ucrania ahora toda está en guerra, pero las poblaciones de Donetsk y Lugansk ya conocen estos horrores desde 2014. Son 8 años de conflicto armado entre los separatistas prorrusos y el ejército ucraniano. Si revisamos los mapas que teníamos antes de la invasión, porque todo esto ha cambiado a raíz de las últimas acciones rusas, vemos que hay 2 regiones, Donetsk y Lugansk, que quedan no totalmente ocupadas por los rebeldes prorrusos, pero hay 1/3 aproximadamente que está bajo control de estos separatistas, en gran parte apoyados por Rusia, aunque Rusia lo haya negado reiteradamente, sobre todo en lo que respecta al apoyo militar. ¿Qué pasó en 2014? En 2014 hubieron esas protestas europeístas en Maidán, cayó el presidente Yanukovych y eso proporcionó un gran rechazo por parte de estas regiones del este que habían llegado a apoyar hasta el 70% en las votaciones al presidente de puesto. Hubieron milicias, voluntarios que ocuparon los edificios administrativos de estas regiones y de estas ciudades, y no solo, también por ejemplo en Mariúpol, una ciudad de la que estamos hablando
hablando mucho últimamente. En 2014, abril, se declararon independientes de manera unilateral, algo que refrendaron en mayo también de manera unilateral, ¿no? Según estos separatistas fue un apoyo abrumador, pero no hubieron observadores internacionales que lo pudieran corroborar y Kiev sigue pues disputando esta cifra. Dicen que la participación, por ejemplo, en estos referéndums fueron de aproximadamente el 30% solo. Usted hablaba de Kiev, Mar, entonces le pregunto la respuesta del gobierno ucraniano, ¿cuál ha sido la que ha tenido? Claro, pues después de esta declaración de intenciones de estas regiones, las declaraciones de independencias, los referéndums, el gobierno ucraniano, que en ese momento estaba gobernado por Petro Poroshenko, lanzó una dura ofensiva militar que, por ejemplo, logró recuperar Mariupol, pero se quedaron en esas fronteras que veíamos en el mapa anterior. Así se intensificó el conflicto, porque también pues, del lado separatista se aumentaron las ofensivas y la defensa, y eso precipitó una serie de reacciones diplomáticas que desembocaron en el primer acuerdo de Minsk en 2014, monitoreado por la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa. Esto logró un alto al fuego, en principio para una mayor autonomía en las regiones, una serie de acuerdos políticos, pero hubo múltiples violaciones. Por ejemplo, la batalla por el aeropuerto de Donetsk, que duró hasta 2015 y que ganaron los separatistas, pero pues con el coste de centenares de muertos, la destrucción de un aeropuerto que había llegado a ser un aeropuerto internacional, y también pues así se destruyeron esos acuerdos de paz de 2014. Posteriormente, 2015, segundos acuerdos de Minsk, ya con la participación de Francia y Alemania, se negoció un estatus especial para estas dos regiones, que se retiraran las tropas rusas, que se celebraran elecciones locales y que así el gobierno ucraniano pudiera recuperar el control con la frontera de Rusia, pero pues de nuevo se han registrado miles y miles de violaciones a estos acuerdos. Acuerdos, Mark, en este conflicto pues no se vieron por ninguna parte, nada positivo. No parece que hayan tenido muchos impactos, al menos a nivel político, pero sí tenemos que decir que las cifras de víctimas cayeron. Se pasó de un conflicto armado que se enfrentaban dos posiciones como en una guerra abierta a una especie de guerra de posiciones y de pequeñas escaramuzas. En total, repasemos las cifras de víctimas también desde ese momento. Se han calculado unas 14.000 víctimas mortales desde 2014 hasta la invasión rusa. Más de 3.000 son víctimas civiles, también han habido unos 7.000 heridos que son civiles, y ha habido 1,5 millones de desplazados a otras regiones de Ucrania, pero también a Rusia, una cifra que ya se equipara aproximadamente pues, a la que estamos hablando con esta nueva ofensiva rusa. Todo esto sin contar el daño económico a una región que en 2013 había llegado a aportar el 20% del PIB de este país. Y además, Mar, también le pregunto, ya hablamos de los acuerdos de Minsk, pero ¿por qué nunca se pudo lograr un acuerdo de paz real? Sí, pues hay muchos factores, pero a mí me gustaría destacar uno especialmente que también hizo pues que cuando Zelensky llegó hubo una especie de esperanza de que quizás iban a tener posiciones más dialogantes, pero en ese mismo 2019 hubo manifestaciones en toda Ucrania a favor de que, como rechazo a los acuerdos de paz, es decir, para presionar a Zelensky que no aceptara estos acuerdos que se habían llegado. Aproximadamente el 12% de la población de Ucrania apoya estos acuerdos de Minsk, que es una cifra muy baja, y en parte estas manifestaciones también se instigaron por grupos de voluntarios que habían ido a combatir al Donbass, y que es un sentimiento nacionalista ucraniano que en ocasiones oscila hasta la extrema derecha, y pues es un sentimiento que, queramos o no, ha sido alimentado también por este conflicto, Raúl, de 8 años. Mar, le pregunto qué podemos aprender de esta guerra en el Donbass para este conflicto actual en toda Ucrania. Es que parece también que el ser humano pues no aprende de sus errores, no aprende de la destrucción. Estamos saliendo de una pandemia, entramos en una guerra, ¿qué más? Pues efectivamente, Raúl, para mí esta gran lección, este primer aprendizaje que deberíamos sacar es que la población civil, estas regiones, quedan en medio de unos conflictos de intereses que al final lo que se cobra son vidas. Amnistía Internacional denuncia que en estos 8 años de conflicto, bando y bando han perpetrado crímenes de guerra. Estamos hablando de secuestros, de torturas, de homicidios indiscriminados. Del lado ruso, por ejemplo, también se denuncia la existencia de fosas comunes de separatistas prorrusos y de civiles con al menos 295 cadáveres enterrados. Entonces estamos viendo las consecuencias de una guerra a largo plazo que ahora amenaza a extenderse a toda Ucrania, algo que no sería deseable si el conflicto no termina pronto. Y también finalmente vemos la poca confianza que hay entre bandos, ¿no? Al final estos acuerdos que existían, que estaban sobre papel, nunca se respetaron en 8 años de conflicto. ¿Cómo se va a lograr un acuerdo o un diálogo ahora que el conflicto se ha intensificado tanto?
Pues Mar, gracias por estas píldoras de sabiduría, como dice nuestro jefe Andrés Espinal, de todo esto que está ocurriendo en Ucrania para entender un poquito más. Muchísimas gracias además por todo el trabajo que está usted haciendo al respecto. Mar, gracias, nos vemos mañana con más. Nosotros pasamos a hablar con nuestro segundo invitado del día. En noticia internacional, ahí están los testimonios de los ciudadanos del Donetsk y Lugansk, el Donbass, donde ellos por más de 8 años han denunciado los ataques de la nación ucraniana y de la capital de Kiev hacia estos ciudadanos porque quieren independizarse y ser países independientes pro-rusos, porque entienden que Rusia es quien lo ha defendido y Rusia es la nación hermana a los que ellos se quieren aliar. Pero ahora vamos a ver la otra campana, lo que está pasando hoy mismo en la guerra entre Ucrania y Rusia. Y luego venimos con el comentario de por qué entendemos que esta guerra puede causar un desenlace mundial de una tercera guerra. Que pedimos a Dios que así no sea y que pueda volver la paz a estos países. Pero vamos a ver lo que está pasando hoy en la guerra en la ciudad de Rusia y Ucrania. Señor director, cuando usted entienda pertinente, vamos a este reportaje de nuestra cadena aliada internacional de noticias, Mega Noticias. Adelante, señor director. Este es un bombardeo ruso sobre la ciudad de Zitomir. La destrucción es evidente. El avión utilizado es un Sukhoi Su-35. Según expertos, la mejor opción para detener estos ataques, más allá que existan misiles tierra-aire, es con respuesta aérea, con otros aviones que protejan el cielo ucraniano. Y es ahí donde toma relevancia el ofrecimiento que hizo Polonia de poner a disposición del país invadido toda su flota de MiG-29, un avión de guerra que sería muy útil para la Fuerza Aérea de Zelensky. Ya que esta aeronave es la misma que ellos estaban utilizando con algunos pequeños cambios. Una de sus principales características es que es extremadamente maniobrable. Es muy bueno en el ambiente, en la arena de combate que nosotros llamamos dogfight, es decir, cuando me encuentro con otro avión en un combate visual. Actualmente Ucrania posee aviones de guerra MiG-29, pero están desplegados en operaciones para detener el avance ruso. Son espacios que no pueden desproteger, ya que es inminente la invasión a otras ciudades, por lo que el ofrecimiento que hizo Polonia es clave. Sin duda que va a mejorar la defensa aérea de sus posiciones, de las bases aéreas y de las ciudades que aún no han sido conquistadas. También puede que implique un empleo en mayor cantidad y una mayor presencia del poder aéreo ruso. El MiG-29 cuenta con lanzadores de misiles de distintos tipos y puede doblar la velocidad del sonido en ciertas condiciones. Eso es 2.450 kilómetros por hora. Su potencia es evidente, pero los Sukhoi Su-35 que utiliza Rusia son superiores por creces. Es el doble. Puede andar a velocidades similares, pero sin embargo puede llevar más carga, puede llevar más misiles, puede llevar más bombas. Y algo muy interesante es que puede llevar armamento guiado. El Su-35 puede llevar armamento guiado tanto por GPS o como por láser. Lo que hace, le permite alcanzar y realizar otras misiones que el MiG-29 eventualmente no podría. La idea de Polonia es enviar gratuitamente sus MiG-29 a la base aérea estadounidense ubicada en Alemania. Luego desde ahí que salieran con dirección a Ucrania. Sin embargo, esto ha sido rechazado por Estados Unidos por el inminente riesgo de la escalada del conflicto. El presidente de Ucrania, al tanto de esta situación, ha rogado a Occidente que envíe las aeronaves. Hay una decisión oficial de Polonia de entregar los aviones a la base relevante, la base estadounidense. También tenemos confirmación, todo lo hemos escuchado, lo hemos leído en los medios, pero al mismo tiempo escuchamos que la propuesta de Polonia parece razonable. Y esto es lo que dicen en Washington, hemos leído y visto también. Entonces, ¿cuándo habrá una decisión? La importancia de la potencia aérea en la guerra es evidente. Y lo que hace aún más llevadera esta idea para Ucrania es que sus pilotos están entrenados para maniobrar estas naves, las MiG-29, por lo que no tendrían que recibir instrucción, sino que derechamente utilizarlas. Qué bueno que están ahí con nosotros todavía en este importante programa sobre la guerra en Ucrania. Nuestro análisis es el siguiente. Nadie que le dan con un palo va a esperar que le van a dar un abrazo o un beso.
va a responder. Hemos visto el asedio que sufrieron las ciudades del Donbass, Donetsk y Lugansk, desde el 2014, donde fueron golpeados, bombardeados por estas ciudades de Ucrania, de Kiev, porque ellos son prorrusos y quieren independizarse. Ahí está el testimonio, ahí están las noticias de hace ya 8 años de nuestra cadena aliada RT. Luego vimos el reportaje de lo que está pasando hoy, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero, ¿qué está pasando? Un nuevo elemento se está cociendo en esta situación que puede causar una tercera guerra mundial. Saben ustedes que Rusia se ha declarado enemigo de Estados Unidos, se ha declarado enemigo de la OTAN, porque entienden que estos tienen planes futuros de intervenirlo, o sea, de bombardearlo, de su seguridad, así dice Putin. Mientras que el presidente Zelensky ucraniano pide a la OTAN ser ingresado. Pero ¿qué pasa? Que en el acápite 5 de esta alianza de la OTAN dice que si uno es atacado, todos los demás países van a entrar a la guerra. Es por eso que no le han dado paso a entrar a Zelensky, porque si él entra automáticamente y Ucrania, ahí mismo van a tener todos los países que atacar a Rusia. Y Rusia es el país, si no es el primero, el segundo, en tener más bombas nucleares y atómicas que podrían causar la muerte de más de una tercera parte de la humanidad. Se está buscando llevar la paz a Rusia y a Ucrania para que el conflicto quede ahí. Pero los rusos acusan a Estados Unidos de que ellos están causando pánico y terror en Europa para que así Estados Unidos pueda constituirse como la potencia número 1, tanto militar y ahora económica, porque ahora hay una crisis económica. Pero que también Rusia dice que todas estas medidas que le están imponiendo de cerrar el banco, de irse cadenas de negocio, y todas estas medidas que le están imponiendo es para ahogarlo. Ellos dicen que eso también puede causar una guerra fría que puede convertirse en una tercera guerra mundial. Pero el último elemento que aconteció en el día de ayer, donde Polonia, que es vecino de Rusia, le está ofreciendo los aviones a Zelensky, pero quiere dárselo a Estados Unidos, para que sea Estados Unidos que se lo dé a Ucrania. O sea, yo te doy, pero yo me lavo las manos, y Estados Unidos es que va a entregar los aviones. Si Estados Unidos entrega los aviones de Polonia a Ucrania, automáticamente Putin ha dicho que cualquier país que intervenga en esta guerra será colateral, o sea, entrará a la guerra también. Si lo da Ucrania, si se lo da Polonia a Ucrania, los aviones, automáticamente Rusia va a bombardear a Polonia, que ahora mismo está en el ojo del huracán. Y mire que después que Estados Unidos insiste para que se den los aviones, ahora viene Polonia, dice que lo va a dar para que se lo entreguen a Ucrania, y ahora Estados Unidos dice que no, como lavándose las manos también, de manera que ahora el que quedó en la fea fue Polonia. O sea, Polonia está ahora en el ojo del huracán. Ahora Polonia está tachado con rojo para Rusia, porque ya Polonia es visto también como una ciudad enemiga de Rusia. Por lo que nosotros entendemos que si Polonia o Estados Unidos o cualquier país que está en la OTAN entrega aviones que bombardeen a Rusia o que bombardeen a sus objetivos militares, sus operativos militares que están allá peleando en Ucrania, esto es lo que va a desenlazar una tercera guerra mundial. Por lo que nosotros pedimos a Dios que toque el corazón tanto de la OTAN, de Putin, de Ucrania, para que se llegue la paz. Rusia, por su parte, Putin pide la independencia de Crimea, que sea parte de ellos, Lugansk y Donetsk, que también sean declarados independientes.
y la desmilitarización de las Fuerzas Armadas rusas, las Fuerzas Armadas ucranianas, por entender que son extremadamente nacionalistas y neofascistas. Es un término que usa Putin. Es un término como de neofascista que usa Putin en este caso. Nosotros entendemos que esta guerra, condenamos los ataques de un lado y otro a civiles, a hospitales, a escuelas, a apartamentos de personas civiles. Pero ¿qué está pasando? Que Rusia dice que Ucrania está usando los civiles como escudo. Solamente se dicen las bajas rusas, pero las bajas de Ucrania no la dicen de los militares. Es entonces que supuestamente unas 16.000 personas de otras nacionalidades han llegado al territorio ucraniano para enlistarse en las filas, pero que de casas, de apartamentos y de residenciales están disparándole a los rusos, por lo que los rusos repelen la agresión y lamentablemente los agredidos son los civiles. Entendemos que se debe buscar una solución a este conflicto, que debe reinar la paz, y entendemos que es el momento del que la ONU se pronuncie, de que la OTAN busque la conciliación con Rusia y Ucrania, y no que se parcialice solamente hacia un lado. Y felicitamos la posición de los países que se han mostrado neutral, buscando la conciliación, no condenando a una parte ni a la otra, sino la conciliación para que podamos tener un mundo en paz y armonía. Porque de lo contrario, de armarse una tercera guerra mundial, podríamos perder más de una tercera parte de la población, y esto sería una catástrofe al cual le pedimos a Dios que nos libre. Así que, señores, esperamos que hayan interpretado y que sean ustedes el jurado de este programa de hoy, la guerra entre Ucrania y Rusia, que podría causar una tercera guerra mundial. Bendiciones, y será hasta un próximo programa. Estaremos dándole seguimiento de cerca a esta situación, la guerra Ucrania-Rusia, al cual pedimos a Dios paz. Muchas gracias, señores. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Tony Vega-Film. Aquí dejamos también nuestra cuenta de nuestro canal de YouTube si quieren colaborar con nosotros, y favor compartirlo. Gracias. Hasta la vista, baby. Hoy estrenando un nuevo set. Esperamos que les haya gustado. Que Dios me los cuide. Bendiciones.